Buenas tardes para todos. Comenzamos la segunda conferencia de la tarde de hoy de esta 71ª edición de la jornada de GIAP, de la Asociación de Informáticos del Uruguay, para hablar del tema de la factura electrónica, la transición del papel al mundo digital. Nos acompañan el ingeniero Eduardo Jiménez, gerente de consultoría de Tilsor Sociedad Anónima, y el ingeniero Pablo López, consultor senior de Tilsor Sociedad Anónima, a quienes les vamos a dar las buenas tardes, no sin antes recordarles por favor que por respeto a los conferencistas silencien o apaguen sus teléfonos celulares. Adelante, bienvenidos. Bien. Bueno, hola, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, nosotros vamos a hablarles hoy del tema de la factura electrónica. Quizás ustedes ya escucharon hablar de este proyecto de la DGI. Ha habido varias charlas acerca del tema y nosotros en esta charla queremos darle un poco el ángulo que se ha elegido para esta edición de la GIAP, que es un poco la relación entre la informática y la preservación del medio ambiente o cierta consideración, digamos, ¿no?, por los recursos naturales. Así que yo les voy a presentar una parte y después contamos con la presencia de Pablo López también, que va a contarles un poco de una solución informática para factura electrónica y de la experiencia que estamos haciendo en particular en uno de las empresas que forman parte del proyecto piloto que está llevando adelante la DGI sobre este tema. Bien. Ese es un poco entonces el plan de la presentación. Vamos a ver un poquito qué es la factura electrónica primero, qué beneficios aporta y vamos a centrarnos un poco ahí. Después vamos a explicar rápidamente los nuevos escenarios de facturación que aparecen con este nuevo instrumento. Acá vamos a dar un pantallazo, no vamos a presentar todos los escenarios por una razón de tiempo, pero creo que para aquellos que no hayan visto antes el tema les va a dar un poco una idea de qué cosas van a cambiar respecto a la operativa actual de las empresas. Después vamos a presentarles la solución de factura electrónica que nosotros estamos implementando en algunas de las empresas del plan piloto y finalmente Pablo nos va a hablar de este tema y también de las distintas etapas que recorre un proyecto de implementación de una solución de este tipo y un poco la experiencia que hemos tenido nosotros en estos últimos meses. Bien, vamos entonces con la primera parte. ¿Qué es esto de la factura electrónica? Bueno, ¿qué es una factura electrónica? Básicamente una factura electrónica es un documento sobre un soporte electrónico, esto es un archivo, ¿okay?, un archivo informático, que contiene toda la misma información que contiene hoy día una factura, ¿okay?, o sea que cumple con todos los requisitos legales exigibles para una factura, pero que además tiene que incorporar tecnologías que permitan en todo momento verificar la autenticidad del origen de ese documento y su integridad, esto es que el documento no ha sido alterado luego de haber sido emitido. Eso es lo que llamamos una factura electrónica. Entonces tenemos estos dos aspectos, ¿no? Por un lado el contenido de la factura y por otro lado esa otra tecnología que va a venir a agregar estas dos propiedades, a aportar estas dos propiedades de autenticidad del origen e integridad, que es la firma electrónica. Bien, ustedes se imaginan bien cuál es el objetivo de esto. Digamos, el objetivo de esto es reemplazar progresivamente toda la tramitación a través de papel por transacciones electrónicas. Es decir, en lugar de imprimir el papel a la salida de un sistema, transportarlo físicamente y volver a digitarlo o entrarlo en otro sistema informático, la idea es conectar los sistemas informáticos para que hablen entre ellos, reduciendo, entre otras cosas, la impresión de papel. ¿Ok? Entonces, focalicémonos un poco, yo decía, en una factura electrónica están esas dos partes, ¿no? Por un lado, el formato, es decir, el contenido de la factura, y por otro lado, la firma electrónica. El formato que se utiliza es un formato que permite, como decía, está más bien orientado al intercambio entre sistemas informáticos. Esto es, no se imaginen algo así como hacer un scan de una factura en papel, no es esa la idea, sino más bien que lo que va a contener ese archivo es información lógica para ser procesada por sistemas informáticos. Bueno, otra idea básica es que haya un único formato de factura, o sea, un único formato para estos documentos digitales que sea manipulado por todos los actores. Si bien la DGI ha previsto que más allá de un formato base, las empresas puedan incorporar información adicional, por ejemplo un código de barras que sirva para el pago de la factura, o podría ser, no sé, información de marketing o cualquier otro tipo de información que sea propia de la empresa. Eso puede ir también con el archivo, como pasa hoy día con las facturas en papel, pero la idea es que la información para procesar la factura y sobre todo para que la DGI procese la factura está codificada y estandarizada y digamos, para los que conocen un poco del tema, es básicamente un archivo en XML con un esquema XSS.
Acá hay un otro aspecto interesante en esta nueva reglamentación, que es que, digamos que se da vuelta un poco las cosas respecto a cómo funciona el mundo de hoy. Hoy día, cuando hablamos de una factura, lo que tiene validez legal es la factura impresa en papel. Y uno puede eventualmente hacer una representación electrónica de esa factura, por ejemplo un scan. Pero si nos ponemos formales, lo que vale es el papel, por lo menos para la DGI, o no, si uno tuviera algún tipo de litigio formal. A partir de ahora está expresamente dicho que las cosas van a ser al revés, digamos. Lo que va a tener valor legal es el archivo electrónico con su firma, y uno puede eventualmente hacer representaciones de ese archivo electrónico, en particular una representación impresa, es decir, puede imprimirlo en cualquier hoja de papel A4 y eso va a ser visto como una copia del original. O sea que se da vuelta la cosa, digamos, ¿no? Ahora el objeto que tiene valor legal va a ser el archivo electrónico. Y después está, como les decía, la firma que va dentro de ese archivo. Yo acá no me voy a explayar mucho sobre este tema. El año pasado, en la GIAP del año pasado, hablamos un poco de firma electrónica. Básicamente, como quizás ustedes saben, la firma electrónica viene a aportar, entre otras cosas, esas dos propiedades. Por un lado, esa firma es generada por alguien que posee una clave criptográfica que se supone que es única y que es la única capaz de generar esa firma. Y de ahí viene un poco la propiedad del origen del documento, dado que se supone o se asume que esa clave criptográfica la posee una sola persona, a la cual fue entregada la clave. Bueno, si la factura contiene una firma firmada por esa clave, es que proviene de la persona que es la propietaria de la clave. Y después está este otro aspecto que asegura la firma digital, que es la integridad, es la capacidad de, al verificar la firma electrónica, poder asegurarse que el contenido del documento no ha sido alterado. Esto es, hay una relación entre el contenido del documento y la firma que va dentro del documento, ¿ok? Y hay una correspondencia biunívoca de alguna manera. Si se cambia el documento, la firma ya no es más válida. Y eso es lo que garantiza entonces esta propiedad de integridad. Y otro aspecto importante que a veces no se resalta lo suficiente, yo pienso, es que la firma electrónica viaja con el documento. Eso quiere decir que en cualquier momento, ahora o dentro de 5 años, si alguien tiene que verificar el origen y que ese documento es un documento auténtico, que no fue modificado, bueno, la firma que está incluida en ese documento va a permitir verificar estas dos propiedades. ¿Quiénes son los impulsores de este proyecto y cuál es el marco legal que regula todo esto? Bueno, el principal, digamos, marco normativo es toda la nueva normativa que ha sacado la DGI sobre factura electrónica, que declara un poco el interés de este proyecto, otorga beneficios fiscales a las empresas que implementen este tipo de soluciones y además define todo el marco regulatorio, todos los escenarios de facturación y los flujos de información en este nuevo sistema. Esa es la cara más visible, yo diría, pero yo también pienso que hay otro actor de alguna manera, ¿no?, que está atrás de esto también y que volvió posible este proyecto, que es la AGESIC, la Agencia para el Gobierno Electrónico aquí en Uruguay, que ya en el año 2009 trabajó mucho en que se votara en este país una ley, que es de 18.600, que le da estatuto legal a la firma digital. Quiere decir que hoy, ya todo el mundo lo sabe, pero en Uruguay una firma que haya sido generada con ciertas garantías que están especificadas en esa ley tiene el mismo estatuto jurídico, si uno por ejemplo tuviera algún contencioso frente a la justicia, que un documento papel, ¿okay? Y eso es lo que permite de alguna manera el lanzamiento de todo este proyecto, ¿okay? Si miramos un poquito más de cerca en los distintos actores que aparecen en el ecosistema, digamos, de este proyecto de factura digital, bueno, veamos un poco cuáles son de alguna manera las motivaciones de cada uno para impulsar este proyecto. Bueno, la AGESIC, como ustedes saben, es una agencia que intenta promover el gobierno electrónico. Esto es la aparición o el impulso de servicios de administración remotos que puedan realizarse a distancia y de manera general yo diría la eliminación de la burocracia, ¿no? Que todos los ciudadanos podamos hacer trámites de manera distante y de manera más eficaz, ¿ok? Garantizando siempre el mismo nivel de seguridad, ¿no? Es un poco también otro objetivo, digamos, ¿no? Y bueno, una herramienta, como yo les decía, para impulsar, digamos, estas políticas es la firma digital y, de alguna manera, este proyecto de factura electrónica es el proyecto que va a permitir que, por lo menos, todas las empresas se equipen con la tecnología necesaria para producir firmas digitales y para poder pasar a trabajar con documentos electrónicos. O sea que, de alguna manera, la AGESIC ve en este proyecto como un motor que va a permitir a las empresas equiparse con esa tecnología.
bueno, la DGI, ustedes se imaginan un poco cuál es el interés. La DGI tiene el rol de controlar y fiscalizar el aporte, digamos, de los distintos impuestos y gravámenes en el país, y con este proyecto lo que va a poder tener es una mayor y mejor control, digamos, de la recaudación, en particular del IVA, ¿okay? Una mayor nivel de granularidad, porque va a tener mucha más información explotable dentro de esos archivos, la posibilidad de comparar información, esto es, de cruzar información que hoy está en papel y que entonces no es humanamente posible cruzar quizás con otro tipo de información, como hemos visto, yo que sé, el pago del IRPF con aporte de las empresas, cosas por el estilo, ¿okay? Y va a tener esa información prácticamente en línea, ¿okay? Lo cual le va a permitir básicamente un nivel de control mayor. Y después, por el lado de los ciudadanos y de las empresas, bueno, yo diría que los ciudadanos, sin perjuicio de que ese es también un objetivo, pienso, de las otras organizaciones, por lo menos gubernamentales, esto pienso va a ser un impulsor del comercio electrónico, yo les voy a explicar un poquito por qué. Y también, que es quizás lo que nos conecta un poco con la temática de esta GIAP, es también un proyecto interesante desde el punto de vista de la preservación del medio ambiente. ¿Por qué? Bueno, vamos a pasar entonces un poco a ese tema, beneficios de la factura electrónica. Bueno, si uno lograra eliminar la impresión de todas las facturas, básicamente lo que puede lograr para las empresas y también para los ciudadanos es una reducción de costos muy importantes. ¿De dónde viene esa reducción de costos? El primero es la reducción de costos de impresión. Ustedes piensen que cada vez que una empresa tiene que realizar su facturación, y piensen en empresas grandes, piensen las mayores empresas que hay aquí en Uruguay, son empresas públicas, ¿no? UTE, OCE, Antel, cada una genera millones de facturas por mes. Piensen en todo el papel que se genera ahí, piensen en todo el tóner que va impreso en ese papel, piensen que, no en el caso de todas, pero por ejemplo Antel ensobra sus facturas, ¿okay? O sea que hay otro papel más que va alrededor del primer papel, ¿okay? Y además, imagínense que para generar 1 millón de facturas en un momento del mes, como hace la mayoría de las empresas públicas, hay que tener impresoras especiales, no cualquier tipo de impresora, hay mantenimiento especializado sobre esas impresoras, repuestos, etcétera, etcétera. O sea, todo eso genera una cantidad de costos importante. Yo acá no quisiera hacer podemos hacer un juego, y yo me voy a arriesgar un poco en eso de qué representa esto, tan siquiera en términos estrictamente de producción de papel, ¿okay? Esto siempre es un poco azaroso porque para hablar correctamente habría que fijar muchísimos términos, ¿no? O sea, cómo se imprimen las cosas, qué calidad de papel estamos usando, qué tipo de tinta usamos, etcétera, etcétera. O sea que vean esto como algo aproximado, pero cuando veamos el volumen se van a dar cuenta que de todas maneras el margen de error que puede haber aquí adentro no varía significativamente las cosas. Ustedes saben, estos son datos que yo extraje de un organismo en Estados Unidos, que es la División de Tecnología de Energía Medioambiental, ¿okay? El Departamento de Energía de Estados Unidos. Básicamente es cuál es el costo de producir una hoja A4, ¿no? Aproximado, como le digo, ¿no? Y bueno, básicamente una hoja de papel A4, que es lo que se usa para una factura, representa más o menos ese porcentaje de un árbol de 12 metros de altura y 18 centímetros de diámetro. Producir ese papel genera en general 4,5 gramos de CO2 lanzados a la atmósfera, ¿okay? Y si tratáramos de medir de alguna manera de dar una idea más bien de cuál es el consumo energético para producir una hoja, yo no les hablo de imprimirla, solo producir la hoja. Son más o menos el costo de una lámpara de 17 watts encendida durante 1 hora, ¿okay? Entonces yo acá me voy a lanzar en un cálculo un poco azaroso, como les decía. Si tomamos simplemente las 3 principales empresas públicas de este país, UTE, Antel y OCE, entre las 3 suman más o menos 4 millones de clientes. Más o menos hay 1 millón de clientes para OCE, hay 1.200.000 más o menos para UTE y 2.100.000 para Antel, con celulares incluidos. Bueno, eso hace más o menos 4 millones. Y bueno, si hacemos algunos calculitos, la impresión anual de facturas, solo de esas 3 empresas, representa 5.760 árboles por año, ¿okay? 216 toneladas de CO2 lanzados a la atmósfera y el equivalente de tener 1000 lámparas de 17 watts prendidas durante medio siglo. Eso es cada año, digamos, ¿no? Uno puede hacer otra cuenta, que sería más medida en dinero, por ejemplo, y bueno, esa la voy a dejar para el slide siguiente. Cuando pensamos en reducción de costos por la factura electrónica, aparte de los costos de impresión, hay muchos otros costos atrás. Uno de los principales y más importantes que el de la impresión es todo lo que tiene que ver con la distribución de las facturas en papel. Básicamente piensen que el envío de una factura
el correo uruguayo más o menos lo cobra 8 pesos por factura. Si tenemos 4 millones de facturas, son 32 millones de pesos por mes, o sea, $1,5 millones más o menos, simplemente en distribución de todas esas facturas, todos los meses, $1,5 millones. Piensen en particular que muchas de esas facturas, como este es un país bastante centralizado, muchas no, todas, se imprimen aquí en Montevideo para el consumo del interior, o sea que la información viaja del interior aquí en Montevideo, aquí se imprime y se lleva de nuevo al interior. ¿Okay? Piensen en todo el tráfico de camiones que eso significa, etcétera, etcétera. O sea que por ese lado también hay un importe, quizás este sea el factor de ahorro más importante. Y después hay algunos otros costos que están un poco más escondidos y que a veces uno no percibe a primera vista. Uno es el costo de digitación manual. Piensen que hoy día todas las empresas del Uruguay, cuando reciben una factura de su proveedor, ¿qué es lo que hacen? Y bueno, es una factura en papel. No hay más remedio que tener a alguien que digite esa factura y la ingrese en un sistema informático. Bueno, eso es básicamente gente asignada a una tarea que es esencialmente mecánica y que no tiene mucho valor agregado, digamos, ¿no? Piensen también en todos los costos debidos a errores de digitación. Esto, en empresas grandes, por ejemplo, las empresas de retail, los supermercados conocen este problema desde hace tiempo. Si uno se equivoca al entrar la factura de un proveedor, ¿qué le va a pasar? Le va a quedar mal el stock. Que es una empresa de retail, por ejemplo, el supermercado. Si quedó mal el stock, eso impacta inmediatamente la operativa. Uno para de vender porque piensa que no tiene más, pero tiene, en verdad. O al revés, siguió vendiendo y cuando tiene que cumplir con el cliente no tiene en stock. ¿Okay? Todo eso genera una serie de costos adicionales, digamos, debido a esos errores. Y después tienen también todo el costo de almacenamiento de papel. Piensen que las facturas legalmente hay que conservarlas 5 años. Los supermercados, por ejemplo, tienen fuera de Montevideo, no es una foto de un hangar de un supermercado, ¿okay? Es una foto de otra cosa, porque imaginen, mucho papel. Básicamente tienen hangares donde por cada rollo de cada máquina registradora del supermercado hay una copia en papel que va a una pila que nadie jamás podrá verificar porque es humanamente imposible, digamos, un poco revolver entre todo ese papel, digamos. Después hay otros beneficios que tienen que ver más con la optimización de los recursos humanos. Bueno, es lo que yo les decía, básicamente cuando manejamos papel, todo el costo de toda la gestión es más complicada, digamos, ¿no? que si uno tiene transacciones electrónicas, y básicamente tiene gente asignada a tareas, digamos, que no tienen mucho valor agregado, y bueno, un poco la visión es que los humanos deberían estar ahí donde hay que agregar valor, y para lo otro están las máquinas, digamos. Y finalmente, otros beneficios, yo diría que tienen que ver con que el proyecto de facturación electrónica va a ser un acelerador de otros procesos. Como yo les decía, de manera general esto va a hacer que todas las empresas en Uruguay a término se equipen con este tipo de tecnología de firma digital, y eso puede, por ejemplo, permitir introducir nuevos flujos de aprobación dentro de una estructura grande, que es una empresa importante, una empresa pública, por ejemplo, reemplazar todo lo que sea expedientes y firma a mano por firma digital y por expedientes electrónicos. ¿Okay? Otro tema que nosotros, un poco en contacto con los clientes, rápidamente emerge es que muchas empresas, aparte de facturas, distribuyen otro tipo de documentos. Piensen, por ejemplo, una empresa que hace seguros. ¿Okay? Con la factura siempre tienen que enviar la póliza de seguro, quizás también stickers, otro tipo de papeles. Este tipo de tecnología les permite, de alguna manera, procesar esos otros papeles básicamente con la misma tecnología. ¿Okay? Y finalmente está el tema del comercio electrónico, un poco en el puzzle de lo que se necesita para transformar, digamos, las transacciones con dinero y con efectivo en transacciones electrónicas. Y bueno, eso necesita de muchas cosas. Una de esas piezas es poder tener comprobantes de esas compras, esto es facturas electrónicas. No es la única, ¿no? Está un poco el tema también de tener medios de pago electrónicos. No es la única parte, pero es por lo menos una pieza a aportar. Bien, básicamente quisiera aquí darles un pantallazo de cuál es la hoja de ruta de la DGI en torno a este tema. Este tema empezó, hay unas flechas ahí celestes que no se ven mucho. Este tema empezó por el año 2011, casi 2010, ¿ok? Pero las primeras especificaciones de la DGI de cómo iba a funcionar este sistema salieron a mediados del año pasado, por julio, ¿ok? Después la DGI, antes y después, estuvo trabajando bastante en su parte, digamos, de este nuevo sistema, ¿okay? Todo lo que tiene que ver con el equipamiento en hardware, con el desarrollo de aplicaciones propias que va a utilizar la DGI para procesar esta información. Y después un poco la aproximación que eligió la DGI es realizar un piloto con 20 empresas
que está corriendo desde, es decir, empezó formalmente en octubre del año pasado, por diciembre las empresas habían elegido proveedores, arrancó por enero, y básicamente se está terminando, las primeras van a salir en producción ahora en septiembre. Este piloto, de alguna manera, lo que va a permitir a la DGI testear este sistema, ¿okay? Ajustar todo antes de la siguiente etapa, que va a ser la generalización progresiva del sistema, primero a las empresas que deseen voluntariamente subirse. Después la DGI tiene, sabemos que lo tiene, aunque todavía no es público, digamos, un roadmap para los grandes contribuyentes, con la idea de aquí a un par de años subir a todos los grandes contribuyentes y más o menos juntar el 80% de la facturación en dinero del país, pasarlo a este sistema. ¿Okay? Bueno, veamos ahora rápidamente cómo funciona esto de la factura electrónica. Como les decía, les voy a presentar básicamente 3 escenarios que van a aparecer de facturación electrónica. No son los únicos, ¿ok? Pero me parece que dan una buena idea de qué es lo que cambia y cómo va a funcionar. Primero, en verdad, opa, esto se mueve solo. Primero, en general hablamos de factura electrónica, pero es más correcto hablar de comprobantes fiscales electrónicos, porque esto se aplica no solo a las facturas, sino también a las notas de crédito y a las notas de débito, y se va a aplicar dentro de un tiempito más también a los resguardos, los remitos y progresivamente a la distinta documentación que utiliza la DGI. ¿Okay? O sea que en general cuando yo le digo una factura electrónica, entiendan que puede ser también una nota de crédito, una nota de débito, etc. Después es importante fijar también dos conceptos, dos términos, porque van a ver que los escenarios de facturación son diferentes en cada caso. La DGI le llama un e-ticket a una factura a un consumidor final, o si quiere una factura que no tiene RUC. ¿Okay? Mientras que le llama estrictamente e-factura a una factura entre 2 empresas. Y van a ver que esto se procesa de maneras ligeramente diferentes. El primer escenario de los 3 que les voy a presentar es el que tiene que ver con e-tickets, esto es con facturas que van a clientes finales por un monto inferior a 10.000 unidades indexadas, porque los que tienen un monto superior a 10.000 unidades indexadas se procesan de manera ligeramente diferente. Bueno, aquí básicamente lo que va a pasar es que las empresas van a estar habilitadas a enviar esas facturas como un archivo electrónico sin imprimirlo, por ejemplo, adjunto a un mail, a alguna casilla de correo del cliente, siempre y cuando ese cliente haya aceptado recibirlo de esta manera. O sea, esto no es compulsivo, digamos, ¿no? Sino que primero los clientes tienen que aceptar pasarse a este mecanismo. Eso funciona bastante bien en general para las empresas que tienen una clientela bien establecida, digamos, que conocen a sus clientes y los tienen registrados, ¿no? Puede pasar en otros escenarios que el cliente no quiera o no pueda recibir la factura, ya sea porque no tiene una casilla de correo o ya sea porque hay una relación más anónima entre el cliente y la empresa. Piensen en alguien que va a comprar algo de supermercado, no le va a dejar los datos y la dirección de mail para que la cajera le mande la factura electrónica, digamos, por correo, ¿no? En ese caso, obviamente está previsto que las facturas se impriman, continúan a imprimirse. La DGI ha de alguna manera reglamentado también de qué manera una factura puede ser impresa. Hay ciertos grados de libertad, pero también fija dónde va el logo, cómo está estructurada la información. Y en particular, las facturas impresas tienen que llevar un código bidimensional como ese que ven ahí, que es un estándar que se llama QR, quizás lo conozcan porque aparecen ahora por todos lados, es un poco exacto, uno como esto que tenemos aquí. ¿Qué es lo que permite esto? Lo que permite esto es, de alguna manera, cuando uno saca información de un sistema informático hacia el papel, reintroducirla en el sistema informático con unas aplicaciones que, por ejemplo, funcionan con un teléfono celular, uno le saca la foto a ese código y tiene una pequeña aplicación en el teléfono que interpreta el contenido de eso, que es como un código de barras, ¿okay? Y puede hacer algo con la información contenida. Por ejemplo, típicamente eso puede contener una dirección internet de la cual, si uno pincha ahí, va a ver la factura, cosas por el estilo. Es lo que le permite de alguna manera reinyectar la información impresa en el mundo electrónico, digamos, ¿no? Y después las empresas van a tener que almacenar todos esos e-tickets firmados, ¿ok? Y la DGI solicita que para los e-tickets que los mismos estén disponibles a través de un portal de acceso en internet durante por lo menos un periodo de 3 meses, en el cual el usuario, con ciertos datos que están en la factura, el monto, la fecha, un hash, el número de factura, pueda acceder al documento firmado y eventualmente verificar que es un documento válido.
Bien. Pasemos ahora al escenario de emisión de facturas entre dos empresas. Acá un poco el flujo de información es diferente. Fíjense que en el escenario anterior la DGI a priori no aparece en ningún lado, ¿ok? Básicamente no interviene o no le llega la información con ese nivel de detalle. Ahora, cuando se trata de facturas entre empresas, ahí está establecido que antes de enviar la factura a la empresa receptora, lo que tiene que hacer el emisor es primero intentar enviar esa factura a la DGI, ¿ok? La DGI en un primer momento no va a responder nada sobre el contenido de la factura, va a decir simplemente recibí un archivo. Esto obviamente son transacciones electrónicas, digamos, ¿no? O sea, es a través de la invocación de un web service del lado de la DGI que se transmite la factura. Si uno logró transmitir esa factura a la DGI, entonces ahí puede enviar la factura por mail a la empresa receptora, ¿ok? Y en un tercer momento la DGI va a enviar a la empresa emisora una confirmación de alguna manera de que el documento que recibió estaba ok, que el root era válido, que las líneas sumaban el total, todos los controles que quiere hacer la DGI, ¿ok? Y finalmente la empresa receptora también, luego de haber validado esa factura, va a enviarle un ok a la empresa emisora diciendo que recibí esta factura, es correcta, es válida, yo la acepto. Y después uno tiene el escenario inverso para una empresa, que es en general uno cuando piensa en facturación electrónica piensa en las facturas que la empresa emite, pero están también las facturas que la empresa recibe de sus proveedores, ¿ok? Y bueno, este es básicamente el escenario simétrico al anterior, es decir, la empresa recibe de su proveedor una factura electrónica, por defecto son enviadas por correo, y lo interesante aquí, o quizás lo que hay que resaltar, es que la empresa que recibe la factura tiene realmente interés a validar la firma que está adjunta a esa factura. ¿Por qué? Primero porque esa factura, si la firma no es válida, no tiene valor legal, ¿okay? Pero además un poco, ¿por qué aparece este elemento de la firma? Y bueno, porque piensen ustedes que falsificar facturas en papel es algo que no es difícil, pero básicamente yo diría que si uno modifica un documento en papel, si lo inspecciona suficientemente, va a poder observar que está adulterado, ¿ok? Si uno modifica un archivo informático, a menos que tenga tecnología como la firma digital, a priori ¿quién puede darse cuenta que alguien en algún momento cambió un byte en algún lado, en alguna cifra? ¿Ok? Eso uno. Y dos, piensen también que modificar una factura o modificar 3 millones de facturas de papel, logísticamente, digamos, el esfuerzo es proporcional a la cantidad de facturas que uno quiere modificar, ¿ok? Modificar una factura capaz que no da mucho trabajo, modificar 3 millones puede dar mucho trabajo, pero cuando se trata de transacciones entre sistemas informáticos, si uno se posiciona en el lugar correcto, modificar 1 o modificar 3 millones puede dar exactamente el mismo trabajo, digamos, ¿no? Esas son un poco las razones por las cuales aparece este elemento de firma digital que viene a aportar sobre todo esa garantía de integridad del documento, digamos. Bien, yo aquí quisiera entonces hacer un pequeño ejercicio de más allá de esta visión de cómo va a funcionar el sistema de facturación electrónica, qué otras cosas deberíamos hacer, ¿no? Todos de alguna manera para tratar de disminuir al máximo la impresión de papel, ¿okay? Este es un primer paso, pero si miramos un poco más de cerca nos damos cuenta que hay otros escenarios, otros casos que habría que cubrir también. El primero es obviamente el caso del pago de las facturas. Yo hasta ahora les he hablado simplemente de la emisión del documento, pero otra cosa distinta es pagar realmente la factura. Si queremos realmente que el cliente final no tenga que imprimirlo, o sea, hay una buena parte de la población que está acostumbrada a, cuando recibe una factura de un ente público, por ejemplo, ¿qué hace? Y bueno, se desplaza con ese papel hacia alguna red de pagos, por ejemplo, ¿ok? Y bueno, le presenta la factura para abonar, ¿ok? Si no salimos un poco de alguna manera de esa lógica, y bueno, las facturas van a ir por mail hasta el cliente, pero después el cliente las va a imprimir, digamos, ¿no? En términos por lo menos de impresión de papel va a ser igual, digamos, ¿no? Y bueno, pero la buena noticia es que de alguna manera ese paso siguiente es, desde el punto de vista técnico, es perfectamente factible, digamos, ¿no? Hay muchos escenarios posibles, muchas maneras de resolverlo, digamos, ¿no? No es la única a la que yo les voy a sugerir, pero podría la empresa emisora conectar sus sistemas informáticos a los de cualquier medio de pago, red de pagos u otro, ¿ok? De manera que si el cliente se desplaza hasta una red de pagos o accede por internet a algún mecanismo que le permita pagar, y bueno, con algún tipo de identificador sepa cuál es la factura de él, digamos, ¿no? Y logra hacer una transacción electrónica. Piensen que en ese caso hay otro tema más todavía, que es que
seguramente quien recibió el dinero le va a querer emitir algún tipo de recibo o de comprobante de pago. Con lo cual, si queremos cerrar el circuito, nos falta otro documento más también firmado que debería ir desde estas instituciones hacia el que paga, digamos, ¿no? Y que le permita más tarde tener una prueba de que pagó, digamos, ¿no? Bien. Otro tema que una primera vista quizás no vea. Si bien en Uruguay existe un documento formal que son los remitos, ¿okay? Cuando uno envía mercadería, en general los remitos en este país, yo no sé muy bien por qué, pero hemos constatado nosotros, por lo menos con los clientes, de que en general no se utiliza la factura. ¿Para qué sirve un remito básicamente? Bueno, si uno manda mercadería, imagínense, no sé, un camión que va con productos lácteos de Conaprole, de otra empresa, ¿ok? La aduana o distintos mecanismos de fiscalización del Estado podrían solicitarle al que transporta la mercadería un comprobante de que esa mercadería, por ejemplo, es mercadería robada o cuál es el origen de la misma, ¿okay? Para eso sirve el remito, básicamente un comprobante que dice esta mercadería viene de tal empresa, yo en este camión llevo 700 litros de leche para tal cliente porque me compró y aquí está la prueba, etcétera, etcétera. Hoy día lo que hacen muchas empresas en esos casos es imprimen la factura, se la dan al camionero y el camionero se va con el camión y la factura es el remito. Nuevamente, si hacemos eso, no vamos a eliminar el papel, se lo vamos a haber mandado a la empresa electrónicamente, pero la vamos a tener que imprimir para que salga en el camión también. Acá la mecánica necesita un poquito más, digamos, de tecnología, ¿no? Porque básicamente, o sea, acá yo les presento un escenario que de cómo podría funcionar de otra manera, ¿no? Básicamente, la empresa podría informar a la DGI con un remito electrónico que está saliendo el camión, ¿ok? Y quienes vayan a fiscalizar esos camiones, y bueno, básicamente podrían conectarse con el que tiene el remito y con el camionero le diga, sí, yo llevo el remito, yo llevo la mercadería correspondiente al remito número tanto, nos conectamos, vemos que efectivamente corresponde lo que está en el camión para la mercadería, hacemos los controles necesarios, ¿no? Pero básicamente falta algo para impedir la impresión de los remitos. Y después, antes de pasarle la palabra a Pablo, también, más por la positiva, más no tanto de aquello que nos falta todavía, sino de lo que podríamos agregar. Como yo les decía, en muchas empresas hay mucha información comercial, administrativa, de contratos, notificaciones, que va con las facturas. Piensen típicamente en una empresa, nuevamente del Estado, muchas veces, no sé, la UTE les puede mandar a ustedes, aparte de una factura, no a ustedes porque siempre están todos al día con la UTE, pero con algún mal pagador, una intimación a pagar, o por un corte de servicio, o información que diga que va a haber un corte de servicio en tal momento, etcétera, etcétera. Hoy día toda esa información viaja todo junta. Si ustedes lo ven, quizás recibieron alguna vez algún tipo de notificación de algún tipo de uno de esos organismos. Bueno, básicamente la misma tecnología que uno utiliza para distribuir estos documentos que son facturas, podría utilizarla para distribuir también esos anuncios, notificaciones, etcétera, que podrían ser documentos firmados y que básicamente siguen el mismo flujo. ¿Ok? Bien, entonces, hasta aquí un poco la parte del cambio normativo, de los nuevos escenarios que podrían aparecer. Yo ahora les voy a dejar la palabra a Pablo López, que nos va a contar un poco la parte de la solución. Bueno, vamos a hacerlo medio rápido. Nosotros, la solución que estamos proponiendo es una solución que es de una empresa española que se llamaba TV Solutions, luego de algunas fusiones ahora se llama Incita. Nosotros con esta empresa nos conocimos a través de la implementación de la PKI raíz en la GESIC. Esta es una empresa que empezó a trabajar hace algo así como 10 años en España. En España los sistemas, o sea, la firma electrónica y la factura electrónica existe hace aproximadamente 10 años. Esta empresa trabajó desde el comienzo y ha desarrollado una serie de productos basados en firma electrónica que a su vez permiten solucionar otro tipo de problemáticas. Uno de ellos es el de la facturación electrónica. Entonces, nosotros, en conjunto con el producto, con esta empresa y con su producto, estamos trabajando en el marco del proyecto piloto de la DGI en la implementación del sistema en una de las empresas. Entonces, un poco en base a esto que les vamos a contar muy rápidamente cómo es nuestra solución y la experiencia que tenemos y de las cosas que básicamente uno tiene que tener en cuenta al momento de pensar en el proyecto de implantación de factura electrónica. Entonces, la plataforma, o sea, el producto ASF Factura Electrónica, que es el nombre, es una plataforma de servicios. Nosotros la idea es que lo planteemos como que es un middleware, una plataforma que
se va a conectar, se va a poner en el medio entre quienes tienen que recibir las facturas y quienes las emiten. Entonces, una plataforma de servicios que la llamamos no invasiva, justamente por esa idea de que se va a conectar con quien emite las facturas. Normalmente el sistema, el ERP, el sistema de gestión de la empresa, o los sistemas de gestión de la empresa, que son los que emiten las facturas. Se va a conectar por múltiples canales, que son los que están disponibles. Puede ser web services, a través de email, a través de archivos, adaptándose un poco a la tecnología que cada ERP puede manejar. Y a su vez, decimos que es de multicanal, o sea, multicanal de distribución. Va a poder distribuir las facturas por los mismos mecanismos hacia quien corresponda. Por ejemplo, hacia la DGI, a la DGI hay que enviarle las facturas, como veíamos antes, enviarlas por un web service. Hacia las otras empresas, enviarla por mail. Otra posibilidad es imprimirla. Todas esas son formas de distribuir la factura, la misma información, en diferentes representaciones. Entonces, el producto contempla esencialmente dos flujos. Un flujo de emisión y uno de recepción, en el cual los pasos son análogos e inversos, digamos. La idea es el flujo de emisión, uno adquiere las facturas desde el ERP, se transforman al formato de la DGI, estoy resumiendo mucho, ¿no? Se firman con la firma electrónica, con todos los requisitos que se exigen, y luego de que se almacena para, por ejemplo, después publicarla durante los 3 meses, como veíamos antes, o además de porque hay que almacenarla durante 5 años por obligación legal, se distribuye. Y se distribuye a todo lo que corresponda, DGI, empresa, etc. Y cuando se reciben las facturas, hace lo inverso. Recibe la factura automáticamente desde una casilla de mail, verifica las firmas, hace las validaciones necesarias, la almacena y luego la distribuye internamente, digamos. Por ejemplo, finalmente en el escenario ideal terminan cargadas automáticamente en el ERP y nos salteamos todos esos pasos de digitación que hablábamos antes. Entonces, ¿cuál es la idea de la solución propuesta? ¿Cuál es una arquitectura de solución propuesta? Nosotros estamos hablando de una solución que básicamente se instala, es una solución in-house, se instala cerca de donde esté el ERP, digamos de alguna forma, y básicamente lo que hace es conectarse con el ERP, con esa idea que veíamos antes. O sea, lo que hay que hacer es conectarla con el ERP para adquirir las facturas y potencialmente dárselas cuando se van recibiendo. ¿Ah? A su vez tiene manejo a través de portales, la posibilidad de almacenar la clave de firma en un HCM, o sea, esa clave de firma que es la que me va a permitir firmar las facturas electrónicas, pasa a ser un activo que hay que proteger desde el punto de vista de la seguridad. Una de las formas más seguras de protegerlas es guardarla dentro del HCM, y bueno, está la posibilidad. Bueno, y ya provee el portal externo para esa consulta y las conexiones con lo que es la DGI y con lo que sean las demás empresas y todas las formas de distribución. Entonces, un poco, ¿cuáles son las etapas que nos va a llevar un proyecto de este estilo? ¿Y qué es lo que tenemos que ir pensando? Entonces, cuando uno comienza con el análisis de la solución, va a tener que comenzar rápidamente con analizar cuáles son sus procesos de generación de facturas y sus procesos de recepción de facturas. Va a tener que pensar, bueno, tengo un lugar donde emito facturas, tengo 2, 3, a veces hay, dependiendo del tamaño de la empresa, a veces hay 2 o 3 sistemas que emiten facturas, algunas se hacen a mano en algunos lugares todavía. Si tengo algún lugar donde por allá cada tanto es una factura a mano, bueno, voy a tener que tener en cuenta que no puedo hacer más facturas a mano después que ingreso en este sistema. Y analizar los procesos de recepción. Bueno, ¿qué se hace cuando yo recibo una factura? La recibe fulanito, se la da a no sé quién, que la valida y acepta, después valida si se paga o no se paga, chequea contra las órdenes de compra, etc. Bueno, yo tengo que analizar cuáles son esos procesos para identificar cuáles van a ser mis requerimientos de dónde me voy a conectar, cómo, qué voy a tener que hacer con las facturas cuando lleguen, etc. Con esto paso al diseño, considerando desde nuestro enfoque, digamos, ¿no? O sea, considerar minimizar el impacto sin perderme la oportunidad de mejorar los procesos. Normalmente las empresas tienden a estar de alguna forma conformes con sus procesos de facturación. Por algo el proceso de facturación es como es, tiene los pasos que tiene, y por algo la factura se imprime en el momento que se generan o se imprimen en batch, lo que sea. Pero no tengo que perderme la oportunidad de mejorar procesos solamente por la idea de trato de no cambiar nada para no afectar a nadie. Esa nunca debe ser la idea, digamos. O sea, mejorarlo, por ejemplo, el que
puede mejorar más rápidamente es el de recepción de facturas. Pero el de generación de facturas, por ahí puedo mejorarlo, aunque sea simplemente porque elimino esos puntos donde antes hacía las facturas a mano y ahora no se puede hacer más, y algo tengo que hacer y termino mejorando de alguna forma. ¿Y cómo lo voy a hacer? Voy a hacer el diseño teniendo en cuenta algunas cosas. Entonces acá planteamos 4 cosas fundamentales a tener en cuenta, ¿no? Una es cómo voy a integrar los sistemas. Esta es la que uno primero piensa. Bueno, mi RP soporta web services o no soporta web services. ¿Va a poder consumirlos o no? ¿O va a tener que generar archivos? ¿O va a tener que leer de una base de datos? No sé. Uno va a pensar en esto uno piensa rápidamente. ¿Cómo voy a manejar la impresión? La impresión tiene que empezar a, por ejemplo, imprimirse con el código QR. Bueno, el sistema que yo tengo, ¿lo puede hacer? ¿No lo puede hacer? ¿Se lo voy a delegar en la plataforma de facturación electrónica, por ejemplo, si fuera el caso? Bueno, ¿cómo voy a manejar esa impresión? ¿Cómo voy a manejar la numeración de las facturas? La idea que hoy existe de las facturas de que tengo la constancia de impresión, eso que siempre estaba abajo, etc., se traslada la misma idea al mundo digital. Hay una constancia de autorización que es electrónica, etc., y cada vez que se genera la factura hay que generarla tomando el número que venga de ese rango. Ahora uno medio se despreocupa porque el papel preimpreso se encarga básicamente de que ya los números coincidan. Así, bueno, ¿quién va a manejar la numeración? ¿El ERP o, en el caso nuestro, se lo voy a delegar en la plataforma de factura electrónica que lo puede hacer? Bueno, yo tengo que tomar esas decisiones. ¿Cómo voy a manejar la contingencia? La DGI prevé que si su sistema de facturación electrónica deja de funcionar, uno puede durante un tiempo imprimir las facturas en un papel preimpreso. O sea, si a mí me deja de funcionar mi plataforma de firma electrónica, por decirlo, yo no puedo parar de vender. Bueno, tengo que pensar cómo voy a manejar la contingencia. ¿Voy a hacer eso o directamente voy a prever toda la contingencia informática, digamos, para que si el sistema se cae, siga corriendo en otro lado? Bueno, me voy a plantear esos temas. Y luego paso directamente a la implementación. En el caso de la solución nuestra, es una solución, yo les decía, es un producto español, pero que ya está adaptado a la reglamentación y a la realidad de lo que plantea la DGI. Entonces, partiendo de esta solución, básicamente me tengo que encargar de hacer transformaciones de formato, ver el ERP, qué formato de archivo me puede generar para que la plataforma lo tome y a partir de ahí lo transforme en el de la DGI y siga todo para adelante. Y algunas personalizaciones. Si voy a imprimir, bueno, el diseño de la factura, cómo va a ser, dónde va a ir los logos, dentro de las libertades que yo tenga, etc. Y básicamente, tal vez sin hacer mucho más, yo ya puedo estar saliendo con mi factura electrónica, porque en realidad toda la parte de lo que hay que hacer con la DGI, etc., ya está resuelto, y la idea era, como decíamos antes, conectarse ahí y que todo lo demás siga como hasta ahora. Y luego de aquí uno directamente pasa a las pruebas. Obviamente uno va a tener pruebas internas, pruebas contra ambientes de testing que da la DGI. La DGI brinda 3 ambientes, uno de testing, uno de homologación, que es contra el cual uno tiene que probar y de alguna forma certificarse antes de que lo autoricen a emitir electrónicamente, y después, bueno, el ambiente que va a ser el de producción final. Y luego de estas pruebas uno pasa a ese proceso de certificación, donde se hacen pruebas de homologación con la DGI, en la cual se prueban esencialmente envío y recepción de facturas y la generación de un reporte diario. El reporte diario es algo que nos salteamos por temas de tiempo. Básicamente es un resumen de la facturación que hay que enviar al final del día. Es un resumen con totales, o sea, no va al detalle de todos los tickets, por ejemplo. Los tickets esos que no se enviaron, los que planteaba Eduardo al principio, nunca se envían a la DGI. Una generación de unos reportes con resúmenes de facturación. Y ya, directamente uno después de aquí pasa directo a la puesta en producción una vez que la DGI lo autoriza. Y hasta aquí. Y hasta aquí llegamos. Les agradecemos entonces al ingeniero Eduardo Jiménez y al ingeniero Pablo López las consultas que quieran realizarles. Les hacemos personalmente.